Hola, en este video voy a hablar acerca del movimiento circular. Para entender el movimiento circular, lo mejor es considerarlo en coordenadas polares, es decir, en lugar de mirar la distancia al punto del origen en el eje X y el eje Y, solo se mide la distancia lineal y el ángulo que forma con el eje X. Esto es porque en el movimiento circular la distancia al centro no va a cambiar, y lo único que lo va a ser este ángulo. De este modo podemos considerarlo de una forma similar al movimiento en una dimensión. Del mismo modo que antes teníamos la velocidad como el cambio en la posición sobre el cambio en el tiempo, acá tendremos la velocidad angular, que será el cambio en el ángulo sobre el cambio en el tiempo. Y análogamente tendremos la aceleración angular, que será el cambio en la velocidad angular sobre el cambio en el tiempo. Las letras que se usan usualmente para la velocidad angular y la aceleración angular son las letras omega y alfa, pero esto realmente no es importante, solo es una convención. Ahora, como es análogo al movimiento en línea recta, podemos definir la ecuación de la misma forma. Entonces, el cambio que habrá en el ángulo θ será igual a la velocidad angular por el tiempo más la aceleración angular sobre 2 por el tiempo al cuadrado. Hago la demostración de esta fórmula para el movimiento lineal en mi video de movimiento en una dimensión, al cual voy a dejar una tarjeta. Ahora, en el movimiento lineal hay algo que en el movimiento circular no ocurre, y es que nunca se repite la misma trayectoria. Sin embargo, como el movimiento circular va a volver el punto nuevamente acá, por ejemplo, hay que definir algo más. En este caso, el periodo, que es el tiempo que tarda el movimiento en dar un ciclo completo. Se calcula como la longitud total del ángulo del círculo, que el círculo tiene 2pi radianes, sobre la velocidad angular. Y también existe la frecuencia, que es una medida de cuántos ciclos hace por cada unidad de tiempo. Y se calcula como 1 sobre el periodo. También podemos ver que al invertir esta fracción tendremos la frecuencia angular sobre 2pi. Por esta razón, a la velocidad angular se le llama, como le acabo de decir, frecuencia angular. También tenemos para calcular la velocidad lineal, como ya habíamos visto anteriormente, que el perímetro del círculo es 2pi por el radio. Esto será importante porque la velocidad lineal es calculada como la longitud que recorre un cuerpo por unidad de tiempo. Y tenemos que el perímetro de un círculo es 2pi por r y el tiempo que demora el punto en recorrer el círculo es 2pi sobre omega. Y de este modo tendremos entonces que la velocidad lineal será igual a 2pi por el radio sobre 2pi sobre omega. De este modo, al resolver esta fracción, tendremos que la velocidad lineal de un punto en este círculo será omega por r. A continuación vamos a hacer unos ejercicios utilizando esta fórmula y la conservación de ciertas cosas entre diferentes círculos. El ejercicio consiste en un sistema de poleas cuyos radios son conocidos. También se conoce que esta polea gira en esta dirección con una velocidad angular de 10 pi radianes por segundo. El ejercicio pregunta por cuál es el periodo de esta polea. Para realizar este ejercicio debemos ver que entre estas dos poleas se conserva la velocidad lineal. Esto es porque tenemos acá una cuerda que las conecta y como su longitud debe ser fija, entonces por cada pedazo de cuerda que pase en esta dirección, es decir, que se mueva alrededor de esta polea, debe haber otro pedazo de cuerda de igual longitud que se mueva acá. Por tanto, primero debemos calcular cuál es la velocidad lineal de esta polea. Usaremos la fórmula que vimos anteriormente. Velocidad es igual a velocidad angular por radio. De este modo tendremos que la velocidad será igual a 30 pi metros por segundo. Ahora, entre estas dos poleas lo que se debe conservar será la velocidad angular, porque al estar conectadas por un mismo eje, por cada ángulo que esta polea recorra, esta debe ser lo mismo. Entonces, la velocidad angular será igual a la velocidad lineal dividido entre el radio. Entonces tendremos que la velocidad angular será igual a 30 pi sobre 6, que es 5 pi radianes por segundo. Y por último, entre estas dos, como ya vimos, están conectadas por una cuerda y entonces se debe conservar la velocidad lineal. Será igual a la velocidad angular por el radio, que será 10 pi radianes por segundo. Y ahora para calcular el periodo usaremos la expresión que vimos anteriormente, de 2pi sobre la velocidad angular.
Pero antes de eso debemos conocer la velocidad angular, es decir, la velocidad lineal sobre el radio. Tendremos que es igual a 2pi radianes por segundo y 2pi sobre 2pi será igual a 1 segundo. Ahora vamos a ver consideraciones de fuerzas sobre el movimiento circular. Vamos a considerar cuál debe ser la velocidad y la fuerza neta que actúan sobre este cuerpo. Entonces, en cuanto a la velocidad, ya sabemos que es igual a omega por el radio, pero no hemos determinado su dirección. Yo digo que su dirección debe ser tangencialmente. Esto es porque si se trazan tangentes al círculo en todos los puntos, se obtendrá un círculo también. De este modo, este modelo es consistente y debe estar dirigido en el sentido de la rotación. Por ejemplo, si está rotando en este sentido, la velocidad debe ser hacia acá. Sin embargo, si la rotación es en sentido contrario, la velocidad debe estar invertida hacia este lado. Ahora debemos considerar la aceleración. En cuanto a la aceleración, es posible que uno entre en contradicción, debido a que se conoce por la primera ley de Newton que si sobre un cuerpo no actúa una fuerza, entonces el cuerpo tiende a permanecer en reposo o en movimiento lineal uniforme, y este no es movimiento lineal uniforme. Pero también sabemos que la velocidad no cambia, siempre es igual a omega por r. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que la fuerza no va dirigida en el mismo sentido que la velocidad, sino que de hecho va dirigida perpendicularmente a la velocidad. Por eso se le llama aceleración centrípeta, porque va dirigida siempre hacia el centro del círculo. De este modo, no cambia el módulo de la velocidad, es decir, el valor que tiene, pero sí cambia su dirección. Esta es una propiedad de las fuerzas que actúan perpendicularmente a la velocidad, que no efectúan trabajo, que es algo que veremos más adelante en el video sobre trabajo y energía, pero por el momento voy a decir que si hay una fuerza que actúa perpendicularmente a la velocidad de un cuerpo, entonces la velocidad no cambiará, solo cambiará de dirección. Ahora vamos a ver, ya sabemos esto, la velocidad es igual a omega por el radio, y ahora voy a decir algo que no se conoce con anterioridad, que es que la aceleración centrípeta será igual a omega al cuadrado por el radio. Esta fórmula no se puede demostrar ya que requiere de ecuaciones diferenciales para demostrarla. Por el momento voy a dejarla de memoria, pero lo que se puede demostrar es que será igual también a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Esto es porque se pone la velocidad al cuadrado será igual a omega al cuadrado por radio al cuadrado. Y si se divide eso entre el radio, entonces se tendrá omega al cuadrado por el radio. También tendremos que la aceleración tangencial, es decir, el componente que está dirigido hacia acá, será igual a la aceleración angular por el radio. Sin embargo, en la mayor parte de los problemas no hay aceleración tangencial. A continuación voy a hacer un ejercicio en el cual hago uso de esta fórmula. El ejercicio dice, un objeto de masa 4 kilogramos apoyado sobre una mesa sin fricción se ata a un resorte cuya constante de elasticidad es de 20 newtons por metro y se le da una velocidad de 10 metros por segundo. Si la longitud natural del resorte es de 1 metro, ¿cuál debe ser su elongación en el momento que se le da la velocidad para que el objeto describa una trayectoria circular? Para quienes no lo sepan, la forma en la cual funcionan los resortes es mediante la ley de Hooke. Es decir, que la fuerza que ejerce un resorte será igual a su constante de elasticidad por la elongación. Así de simple. Ahora, con esa información, podemos proceder al problema. Primero vamos a hacer el diagrama. Tenemos el objeto de 4 kilogramos, cuya velocidad es de 10 metros por segundo, y sobre él actúa una fuerza de 20 por x, donde x es la elongación. Ahora vamos a plantear la ecuación del movimiento circular, es decir, igualar esa fuerza a la aceleración centrípeta. Entonces, tendremos que 20x sobre 4, porque esto es fuerza, y entonces fuerza sobre masa es aceleración, será igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es, por un lado, partir esta ecuación, entonces tendremos que es igual a 5x, será igual a 100 sobre el radio, y el radio será igual a la elongación más 1. Este 1 sale de la longitud natural del resorte, y entonces lo próximo que vamos a hacer es dividir entre 5 ambos lados para obtener x es igual a 20 sobre x más 1, y esto se pasa a multiplicar para obtener x al cuadrado más x es igual a 20.
pasamos el 20 acá, tendremos x al cuadrado más x menos 20 es igual a 0. Esto se puede resolver por muchos métodos, del cual el más fácil será la cuadrática, pero para quienes no sepan cuál es la fórmula cuadrática, entonces lo que vamos a hacer va a ser factorizar. Esto es posible factorizarlo, como x más 5 por x menos 4 es igual a 0, y las soluciones serán cuando x más 5 sea 0 o cuando x menos 4 sea 0. Esto da las soluciones x es igual a menos 5, porque menos 5 más 5 es igual a 0, y x igual a 4. Como la elongación no puede ser negativa, entonces tendremos la respuesta x será igual a 4 metros. Esto ha sido el final del video de hoy. Muchas gracias por ver.